Bueno, después de valorar un poco el tema nuestro, el de la sociedad y tal vez quedarnos con mayor preocupación, seguimos hablando del tema político, porque se vienen las PASO y en este caso está con nosotros Néstor Moche, que es precandidato a diputado por Córdoba Progresista, el espacio que lidera Margarita Stolbizer. Gracias por venir, Néstor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, habrás escuchado un poco hablar de todo, de la política nuestra, de acá de la local, aunque vos sos cordobés, obviamente, pero trabajando hace ya bastante tiempo en Buenos Aires. En principio, ¿cómo ves el de frente a las PASO, las posibilidades de usted? Vos vas a competir aquí a nivel Córdoba con Birri y con Ortiz Pellegrini. Así es. A nivel de candidatos a diputados nacionales. Así es. Sí. ¿Cómo la veo? Bueno, en general es una campaña bastante fría. Tiene que ver con el nivel de problemas que le ponemos a la gente, digamos, ¿no? Tantas elecciones municipales desdobladas, de las provinciales, las PASO, las nacionales. ¿Vos hubieras concentrado en algunas menos fechas? Obvio. Lo que pasa es que eso es una deuda que la política le debe a la gente, porque si le damos tanta importancia, que es objetivamente así, que podamos discutir lugares legislativos, lugares ejecutivos, ubiquemos para que la gente pueda debatir más sanamente. Si no es es como todo, digamos, ¿no? Como viene siendo este último momento, es toda una triquiñuela de a ver cómo me acomodo. Son intereses que se van moviendo. Son intereses, absolutamente. Entonces, en ese marco las PASO son el marco nacional, define la candidatura a presidente y de ahí para abajo todos los cargos principales del país. En el caso nuestro, Margarita Stolbizer encabeza la lista de progresistas y nosotros vamos a disputar en la categoría de diputados nacionales. Diferente, por ejemplo, al caso de la mega alianza, de esta de Sanz, Carrió, Macri, que tiene una sola lista de senadores y diputados. Bueno, nosotros tenemos un solo candidato a presidente y distintas listas de diputados nacionales. Bueno, Margarita se ha caracterizado por, entre otras cosas, decir muy de frente las cosas, también de denunciar los hechos de corrupción, básicamente, ¿no? Así es, así es. Sí, ella ha hecho del tema de esencia, del tema de corrupción, un tema muy fuerte. Incluso eso se ganó que el año pasado le hicieran una investigación que, bueno, que terminó después en la nada, porque decían que se había enriquecido ilícitamente cuando ella vivió toda la vida en su misma casa en Morón. Sí. Ha recibido muchos ataques. Bueno, tiene mucho que ver también con lo que fue el candidato anterior a Margarita, que fue Hermes Wiener, digamos, ¿no? El doctor Wiener, una persona que también, de intachable foja de servicios para la municipalidad y para la provincia. Y en ese marco, bueno, nosotros decimos que, así como otros dicen, bueno, la patria es el otro, nosotros decimos la patria también es decencia, porque la decencia es parte de los destinos de los fondos públicos, digamos, ¿no? Cómo se manejan. Justamente hablando de los fondos públicos y de la corrupción, vos en algún momento has estado vinculado al kirchnerismo y después, bueno, has gustado a venir a estos espacios. ¿Por qué? Bueno, lo mismo, ¿Qué notaste de la que misma no forma, pero de la misma forma que yo empecé a militar en el 82, digamos, ¿no? O sea, mi generación se sintió incorporada a Alfonsín, al primer gobierno de Alfonsín, sobre todo esos 2 primeros años. En el caso mío yo militaba en el Partido Intransigente, pero era la generación como tal fue convocada y ahí no había ni peronistas ni radicales, digamos, ahí lo que había era un hombre que se ponía los pantalones. En el caso de Kirchner, nosotros pensemos dónde venía, 2001, lo que fue el 2001, y en realidad entre el 2003 y el 2007 no se puede, ningún analista económico ni de derecha ni de izquierda puede negar que el ordenamiento de ese primer gobierno del kirchnerismo fue muy importante, sobre todo cuando planteó 2 o 3 elementos que fueron centrales. Uno fue el tema de renegociación de deuda, segundo, apertura de la ESMA y apertura de las causas de derechos humanos, memoria, verdad, justicia, y la Corte Suprema de Justicia, la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Después eso fue derivando volvió a la estructura del PJ tradicional, como decimos nosotros, se volvió a ayornar al proceso político que venía trayendo el PJ, bueno, y hoy deriva en esto que, de hecho, entre Scioli y Macri no hay prácticamente diferencia estable. Y nosotros... Para vos no hay mucha diferencia entre Macri y Scioli. Yo creo que si los analistas me ponen las 2 manitos, o sea, menos de 10 seguro. Menos de 10 seguro. Mirá, en la lista de diputados nacionales que lleva el kirchnerismo en Córdoba, el tercer diputado nacional se llama Moreno, Ricardo Moreno, ¿no? Sí, abogado penalista. Abogado penalista, pero tremendo, de las peores de las causas, digamos, ¿no? Entre ellas defendió a los pinimundines que se oponían a la ley de tratas. Un gobierno que objetivamente ha hecho
del problema de Ni Una Menos y la política de género un elemento fundamental. Esas contradicciones son insoportables a la hora de la construcción política. Nosotros, en ese marco, creo que hay un Kirchner 2003-2007 y hay un proceso que hoy deriva en esta sumatoria de todo vale. Entonces, bueno, en ese marco nosotros decidimos hace un tiempo apartarnos de ahí, trabajar con Hermes Vina en su primer momento, en la anterior candidatura presidencial, y ahora con Margarita Stolbizer. Muchos hablan de que va a ser estrictamente polarizado este proceso. Ya ni a Massa lo colocan dentro de la... Macri o Scioli. Mira, yo creo que así como te decía al principio, que la política le dé una explicación a la gente con respecto a ordenar los procesos políticos para que no sea esto que es ahora. Yo creo que las encuestadoras y las consultoras también le deben una explicación a la gente. O sea, porque no únicamente se dio, como decía recién Tito Domina, el proceso de Córdoba, que decían que ¿sí? a Castelo estaba segundo, después terminó, o a un punto de la diferencia que había tenido Escoto en la elección anterior, sino que aparte hubo un montón. El payaso del CEL le ganaba a los socialistas, los arrasaba, los echaba a los socialistas de Santa Fe prácticamente expulsados. Y resulta que los socialistas ganaron porque los santafesinos decidieron mantenerse en sus 13. Y Martín Lustó terminó disputando con el aparato de los globos amarillos. ¿Cuánto? Palo a palo, 3 puntos. 3 puntos. Si la izquierda hubiese sido tan progresista como dice y hubiese votado la transformación de la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó sería el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, objetivamente nosotros no vemos un escenario polarizado. Nosotros vemos muchas condiciones para que Margarita crezca, que crezca en las PASO y fundamentalmente que crezca en la nacional, porque en lo nacional van a quedar, en el cuarto oscuro va a haber pocas diferencias entre Massa, Macri y Scioli, y Margarita hace la diferencia en decencia y fundamentalmente hace la diferencia en su historia. Néstor, gracias por estar hoy con nosotros y bueno, obviamente veremos qué pasa después. Vamos a ver. Mucha suerte, gracias.